Hola, soy Guillermo Toledo, fundador del club de ajedrez El Arte de la Defensa. El día de hoy tengo el honor de presentar a un invitado de lujo, el maestro FIDE Manuel López Michelón, conocido en redes por su apodo Morse. Él es físico por la UNAM y maestro en ciencias por la Universidad de ETSETS, especializado en inteligencia artificial. Además, ha sido columnista en varias publicaciones de la industria informática y es un gran programador. Un gusto saludarlo, señor Manuel. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, gracias, todo bien. Muchas gracias por invitarme. Manuel, me gustaría saber cómo fueron sus inicios en el ajedrez y nos podría contar alguna anécdota al respecto. Bueno, pues realmente yo empecé relativamente grande para los estándares actuales. A la edad que yo empecé ya hay grandes maestros, o sea, eso es un poco lo que pasa. Pero nada, empecé 12, 13 años leyendo un poco sobre Bobby Fischer, que en ese entonces iba a disputar el campeonato del mundo con Spassky en el 72. Y, y a mi papá le gustaba el ajedrez, y aunque no jugaba bien, no tenía tiempo para estudiar y demás. Sí tenía bastante intuición, entendía muy bien algunas ideas, y por algún tiempo pues jugábamos siempre, yo iba a la escuela en las tardes, entonces mi papá me daba un aventón a la escuela y ya me regresaba en la noche en transporte público. Y mi papá era mi primer fan, y él fue el que me llegaba de trabajar y de pronto me decía: te completa el libro, o si había algún torneo era el primer interesado que fuera. Y algo que puedo decir, una anécdota simpática, es que cuando empecé a jugar, mi papá era guitarrista y tenía una academia de guitarra clásica, por el sur de la ciudad, y un alumno de él, que se llama Alfonso Martínez, que no sé, bueno, es un guatemalteco, muy buen tipo, amigo de mi papá, mayor que yo, desde luego. Pues yo estaba empezando, y este hombre, Alfonso, ya jugaba bien, un buen nivel. Entonces, en una reunión que se hizo en donde vivíamos, en un departamento donde vivíamos, estaba Alfonso, y mi papá le dijo que me estaba interesando el ajedrez, y Alfonso dijo: pues vamos a jugar una partida. Pero puse el tablero y Alfonso no me dictaba las jugadas, lo hizo a la ciega, y me ganó la partida a la ciega, ¿no? Entonces dije: ay, esto sí está más difícil de lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que hay niveles, ¿no? Y entonces Alfonso, que en ese entonces pues era un hombre que tendría 40, 30 y tantos años, pues sí, me sacó un poco a patadas, pero bueno, se ve que jugaba y que estudiaba y que trabajaba en ajedrez. Muchos años después me regaló un libro sobre las partidas de Tarrasch, y me lo dedicó, y decía: así hablaba Tarrasch-Tustra, así en lugar de así hablaba Zaratustra, ¿no? Y por ahí lo tengo todavía, y le he perdido la pista. Pues bueno, mi papá ya falleció hace 17 años, y Alfonso no sé qué fue de su vida. Vino a México alguna vez, pero bueno, no me acuerdo mucho de él. Pero bueno, ese sí fue uno de los primeros incentivos. Y Fischer, yo creo que si vamos a eso, Fischer fue el mayor incentivo, porque el hecho de jugar este match contra la Guerra Fría, contra los soviéticos, que eran los perversos de la historia, lo cual que desde luego es una cuestión más que real, pues un poquito de Ideológica, los tal vez, medios. ¿no? ¿Mande? Es una cuestión más ideológica, tal vez, ¿no? Pues no, yo diría que más bien de propaganda, ¿no? O sea, un poquito así de publicidad. Mira, es como, por ejemplo, lo he dicho alguna vez, lo he escrito incluso, que sí me fastidia un poco cuando en los videos sale, ahorita hablamos de eso un poco, en los videos sale alguien y dice: destrozan a Nakamura en 25 jugadas. No, perdón, nadie destroza a nadie, nadie humilla a nadie. El ajedrez se gana y se pierde como cualquier otro, ¿no? Pero pues es el clickbait, ¿no? Es el gancho para que tú entres al Claro. video y lo veas, ¿no? Y eso ocurre en todos los ámbitos, ¿no? En la política es: vean lo que dijo el presidente de no sé qué cosa, ¿no? Para que pues le des clic y lo veas, y te das vista, y eso le da dinero al que lo hace, y bueno, en fin. Pero bueno, la historia básicamente es que yo empecé gracias a Fischer, y la culpa de que yo esté un poco en el ajedrez es por Fischer, ¿no? Y bueno, desde luego mi papá, que siempre me apoyó, y que además hizo algo muy bien mi papá. Mi papá no estaba atrás de mí, mi papá me dejaba hacer. Si yo quería ir a un torneo, iba. Si yo quería hacer algo, lo hacía. Si quería ir al torneo, no sé qué, no tenía dinero ni para la inscripción, mi papá me la pagaba. Pero
vamos, mi papá no iba a las partidas de ajedrez que yo jugaba porque no tenía tiempo, punto. O sea, él tenía su trabajo y tenía 6 hijos, ¿no? Claro. Entonces, pues a qué horas. Pero entonces, pues hay que agradecer todo el apoyo que desde chico tuve, ¿no? Claro. Algo que me llamó mucho la atención que mencionó es que desde chico usted tenía intuición. Yo creo que esta es una habilidad que es muy importante en los ajedrecistas y es también creo que de las más difíciles de desarrollar. ¿Cómo considera usted que es una buena manera de desarrollar esta habilidad? Bueno, yo creo que la intuición no existe. O sea, yo creo que es un término que se usa coloquialmente para decir cuando a uno de pronto se le ocurre alguna idea interesante o que funciona y que quién sabe dónde salió y uno dice, es que tienes intuición para las cosas o para cierto tema, ¿no? No, yo creo que la intuición y de nuevo debo citar a mi papá, que él fue con el que platiqué muchas veces sobre este tema. La intuición es algo que se entrena. Por ejemplo, te voy a poner el caso de, ¿tú manejas un automóvil? Sí. Bueno, ¿cómo aprendiste a manejar? Al principio estoy seguro que todo te causaba dificultad. Si manejas un coche que no es automático, primero tienes que escuchar el motor, cambiar las velocidades, fijarte en la calle, llevar el coche, ir a cierta velocidad. Y las primeras veces que te subes a un coche, todo el mundo va súper rápido en la calle. Y dices, ¿pero por qué van tan rápido? Porque estás asustado, porque no sabes, porque temes cometer un feo error, ¿no? Lo cual no es como cometer un error cuando haces matemáticas, ¿verdad? Te equivocaste, borras y empiezas de nuevo, pero aquí si te equivocas chocas o te pasa algo al coche, Lastimas así, a ¿no? alguien, ¿no? Sí, o lo atropellas a alguien, ¿no? Pero tantito, ¿no? Sí. Entonces, pero ¿qué pasa con el tiempo? Con el tiempo tú empiezas, tu cerebro empieza a entender cómo se conduce, cómo se maneja un automóvil y eventualmente vas a encontrar que ya lo hace automáticamente. es, Puedes ir manejando, platicando con el copiloto, escuchando la radio, perdón, diciéndole barbaridad y media al pecero que se te metió, o sea, se vale todo, ¿no? Y eso es exactamente la intuición, en mi opinión. Y la intuición es cuando el conocimiento ya forma parte de ti, de tal manera que ya no piensas. Te pongo otro ejemplo. Vas en la calle y de pronto se te echa encima un coche. O sea, tú no piensas y dices, se me está echando encima un coche, debo dar el volantazo a la derecha, porque si no me va a pegar. No, no tienes tiempo para pensar eso. Si piensas eso, ya te pegaron, Claro. ¿no? Entonces, cuando se te echa encima el coche, tu cerebro toma el control y la parte subconsciente da la vuelta, o sea, da el volantazo para que no te pegue. Y eso es básicamente la intuición. La intuición es cuando tienes una capacidad ya aprendida de muchas cosas que has alimentado continuamente y que eventualmente ya las absorbió tu subconsciente, tú ya no piensas. Te pongo un ejemplo en el ajedrez. No sé si has oído hablar del regalo griego. El regalo griego es el sacrificio en alfil por H7 jaque, rey por H7, caballo G5 jaque, dama H5, en fin. Es un patrón muy establecido. Sí, sí, sí. Bueno, cuando has visto 400 posiciones donde se da el sacrificio griego, cuando lo veas, sin pensarlo lo vas a jugar. Sí, A lo sí, mejor lo piensas un poquito diciendo, a ver, no me vaya a equivocar, ¿no? sí, O sea, no vaya a ser que aquí se encuentre un truco que no está normalmente visto y entonces me equivoque. Pero en general, cuando tú ves, por ejemplo, mucha táctica, tú vas aprendiendo y tú dices, bueno, sí, voy entendiendo, qué sé yo. Pero dices, pero ¿cuándo vas a ver esas posibilidades? No sabemos. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos amigos tienes? no sé, unos 5 amigos tal vez. Bueno, ¿cuántos conocidos tienes? Fácil unas 200 personas. ¿Puedes hacer una lista de ellas? No, no creo. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Aunque no puedes hacer una lista, si tú te encuentras a alguien conocido en la calle, me puedes decir, mira, ahí va mi amigo, o ahí va el que conozco. Claro. Lo vas a reconocer. Lo mismo pasa con las posiciones de táctica. No sabes cuándo te la vas a presentar, pero cuando la presentes, te vas a acordar y vas a decir, esta posición ya la conozco. Y la vas a poder aplicar. Eso es para mí la intuición. La intuición es algo que se va entrenando y se va aprendiendo. Y te pongo un caso extremo. Imagínate que tú desde que naces, tu papá te pone posiciones de ajedrez en tu cuna, ¿sí? Con las soluciones. Y van pasando los años y todos los días te las va cambiando, ¿sí? Te puedo apostar que a los 5 años tú entiendes de táctica de ajedrez mucho más que cualquiera.
porque todos los días te ponían posiciones de ajedrez, desde que naciste. Y al principio parecía un trabajo inútil, ¿no? ¿Cómo le enseñas a un niño chiquito que ni siquiera sabe hablar, ya le estás poniendo posiciones? Pero eventualmente el niño habrá tomado acción y habrá dicho, ¿y eso qué es? Y de pronto habrá visto de qué se trataba. Y en la medida que vas alimentando a tu subconsciente, porque primero la información pasa a tu cerebro consciente, pero hasta que ese sistema operativo no entra a tu subconsciente, no tienes el conocimiento. Si tú quieres hacer matemáticas y quieres hacer cálculo, no basta con que te expliquen cómo se hace una derivada. Tienes que hacer miles de derivadas para que sepas cómo es el procedimiento. Entonces, cuando veas cualquier derivada que se puede hacer, cualquier función, dices, se puede derivar o no se puede derivar o que se puede hacer, ¿sí? Es decir, ahí la intuición es fundamental, pero la intuición se entrena como cualquier otra cosa. No creo que sea, no es magia, no es un milagro de la naturaleza. Sí, hay gente con más capacidad que entiende más rápido, esa es otra discusión. Pero una persona con un nivel normal, con una inteligencia normal, estoy seguro que puede llegar a jugar muy bien. Y me queda claro que, no sé, habrá 1500 grandes maestros en el mundo. No creo que ninguno de esos grandes maestros, no creo que la mayoría sean geniales, ¿no? Son jugadores que han trabajado mucho en ajedrez y que han desarrollado su intuición a través de este trabajo continuo, ¿no? Claro, dedicarle horas al día al estudio. Horas o días, o sea, Sí. los jugadores como Nakamura no hacen otra cosa más que jugar al ajedrez todo el día y quedarse igual. Claro. Y duermen pensando en ajedrez y se despiertan pensando en ajedrez. Yo me pregunto si soñarán en posiciones de ajedrez. Yo estoy seguro que sí, yo sueño en posiciones de ajedrez muchas veces. Y a veces sueño y digo, cuando me despierto me acuerdo y digo, a ver, ¿esta posición tiene lógica o estaba yo como loco en el sueño? un sueño de 960 en la variante de ajedrez, ¿no? Sí, no, pero sí, yo sí he soñado con posiciones, ¿eh? Sí. Qué interesante. A mí nunca me ha pasado realmente soñar con una posición de ajedrez, pero creo que es un tema que puede ser muy amplio. Sí, cómo no. Sabe, la mayoría de mi audiencia son jugadores principiantes y me gustaría que les pudiera brindar algún consejo de cómo sería la forma más rápida en la que ellos podrían progresar en temas ajedrecísticos. Bueno, mira, has dicho la palabra clave, progresar rápidamente, ¿no? Ese rápidamente no me gusta. O sea, no puedes progresar rápidamente en nada. O sea, ¿quieres estudiar medicina? Reviéntate 5 años de carrera, más todo lo que tienes que hacer. O sea, te avientas 10 años de carrera entre las prácticas hospitales y cuánta cosa que te piden para llegar a más o menos tener un nivel adecuado, porque pues vas a tratar con la vida de las personas, ¿no? Yo creo que ninguna actividad razonablemente interesante y particularmente que requiere pensar, como en el ajedrez, requieres de tiempo. Yo creo que puedes llegar a jugar bien en un par de años si trabajas con método. Y, por ejemplo, haces ejercicios de táctica, si revisas aperturas, si aprendes finales, si juegas en torneos, ¿sí? Si te lo tomas en serio, si tienes ambición de jugar bien al ajedrez, ¿no? Y seguramente has encontrado en tu cotidianidad gente que pues sabe que tienes un canal de ajedrez y te dice, yo también juego. Y cuando juegas con esa persona no juega nada. O sea, es malísimo, ¿no? Y lo que pasa es que la gente cree que jugar al ajedrez es fácil. Es mover Y las que lo que piezas, pasa ¿no? es que le falta tiempo. Con que si yo estudiara un par de meses seguramente jugaría muy bien. No están entendiendo nada, ¿sí? Jugar bien al ajedrez lleva años, años de trabajo, ¿sí? Pero requiere de algo que se llama motivación. Si no estás motivado para hacer algo, no lo vas a hacer. Ya sea ajedrez, sea física nuclear, sea matemáticas, sea lo que tú quieras, el tema que quieras, sea irse a una fiesta. Si no te motiva a ir a una fiesta, tampoco vas a ir. ¿A qué vas a ir? Si no te motiva. Lo mismo pasa en el ajedrez o en cualquier cosa. Entonces yo diría que es muy común y muy de nuestros tiempos esta actitud light, ¿no? Todo es light, ¿no? Desde el azúcar, que hay azúcar light, y todo es light, ¿no? Hay comida light, ¿no? Todo es light. Y pareciera que profundizar es mala idea, cuando en realidad los jugadores fuertes son los que más profundizan. Y yo sí creo que se puede llegar a jugar bien. Yo creo que lo que se necesita es disciplina. Mira, yo estoy seguro que yo soy un jugador sin ningún talento específico. O
o especial. Es decir, soy un jugador normal, ¿no? Yo siempre me he autodefinido como un jugador, como un aficionado educado. Yo he estudiado mucho ajedrez y he leído mucho de ajedrez, ¿sí? Y pero quizás por la edad, por muchas cosas, ya no tengo la motivación que tenía hace 20 años, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo otras ocupaciones, ¿no? Primero tengo mi carrera y además tengo que traer la chuleta día a día, ¿no? Sí, claro. Entonces, y cuando tienes que trabajar, pues ya tienes otro problema, ¿no? Entonces, la mejor manera de estudiar ajedrez es estudiar todos los días, tener disciplina, porque la disciplina alcanza el talento. No, te pongo un ejemplo del alto nivel. Yo creo que Caruana es un gran jugador, pero creo que Caruana es un jugador sin el mínimo talento. A ese nivel, al nivel de ellos, ¿eh? O sea, al nivel mío, me recontra fríe. Creo que nos aplasta En aceite, ¿no? en una simultánea la hacía con 50 personas. No lo dudo ni tantito, pero al nivel que ese hombre juega, no es un hombre de talento, es un hombre de trabajo. Trabaja durísimo en ajedrez desde que era niño. Entonces, desde luego que tiene un talento formidable, pero al nivel de los talentosos como Carlsen, ¿no? O Nakamura, o Aronian, o Duda, todos estos pelados que juegan durísimo, bueno, pues obviamente, en mi opinión, y no lo estoy desmereciendo, al contrario, le aplaudo que sea un jugador que no tiene el talento que tienen otros y sin embargo es el segundo del mundo, ¿no? Y ya luchó por el campeonato del mundo, ¿no? Y no lo perdió en las partidas rápidas, pero en las partidas lentas casi no lo pudo ganar. Tablas. Pero trabajó durísimo en ajedrez, ¿no? Pero Carlsen tiene un talento especial, por ejemplo, aparte que juega durísimo y que trabaja todo el día en ajedrez, tiene un talento especial, bueno, eso pasa. Pero Caruana es un ejemplo de que la disciplina alcanza el talento. Sí, yo en cuanto a Carlsen, lo que noto en sus partidas es que es un jugador también que sigue luchando en posiciones que parecen tablas y sigue presionando, es muy persistente y trata de aplastar a su rival, aunque la posición no dé para mucho, pero él sigue buscando recursos. O sea, es muy raro que él dé las tablas así en una posición. Bueno, eso que dices es muy común entre los jugadores muy fuertes, ¿no? Con Kasparov, por ejemplo, también pasaba eso, ¿no? O sea, nadie tenía una partida fácil con Kasparov, ¿no? O sea, tú sabías que... O con Fischer, peor tantito, ¿no? Fischer no tenía ningún problema en jugar 6 horas, ¿sí? O sea, si era necesario. O sea, no tenía ningún problema. Él te podía jugar todo el día si es necesario. Hay una anécdota de Karpov contra G. Rivas, me parece. Creo que era con él. Bueno, puede ser que esté equivocado con quien jugaba. Pero están jugando en un torneo y se apuran de tiempo los dos y de pronto ni el árbitro puede seguir las jugadas y no se sabe si se le cae la bandera a Karpov y no se sabe si perdió o no perdió, el otro reclama y no sabe si llegó o no llegó y se arma una discusión ahí entre el árbitro, Karpov y el otro y dice, no, si perdiste, no perdí, si llegué, no llegué, pero es que no está anotado, pero entonces ¿cómo puedes saber? Y, en fin, el caso es que de pronto Karpov le dice a Grivas, le dice, ¿qué te parece si jugamos otra partida? O sea, acababan de terminar una partida de 5 horas y Karpov le dice, jugamos otra, no tengo bronca, ¿no? O sea, para dirimir, o sea, y el otro le dijo, no, espérate, estás como poseído, ¿no? Al final fue tablas, ¿no? Esa partida, pero, o sea, acordaron el empate. Pero no jugaron otra. Pero él estaba dispuesto, Karpov estaba dispuesto. Y ese es el punto, ¿no? El punto es que los jugadores fuertes son así. Y esa es también una recomendación que habría que hacer y que a mí me llevó mucho tiempo entender y tomarla en consideración. No des tablas enseguida porque no te gusta perder. Y bueno, tengo tablas, no pasa nada, qué sé yo, ¿no? No, sigue jugando. Sigue jugando. Trata de jugar hasta el final. Vas a aprender más, ¿no? Sí, te voy a poner, te cuento, una vez jugué contra el gran maestro cubano Reinaldo Vera y en la apertura perdí un peón. Me equivoqué en la apertura y perdí un peón. Y me dio mucho coraje. Dije, ay, soy una bestia. No tengo todos los días la oportunidad de jugar con un gran maestro y cuando juego hago una burrada. Pero me sobrepuse al tema y armé una posición de ataque muy fuerte y de pronto me quedé con 10 minutos en el reloj como para 20 jugadas y Vera me propone el empate. Vera, gran maestro, me propone a mí, Juan Cuerdas, el empate, ¿no? Y yo dije, pues va. Entonces
lo pensé un momento y dije, ya sé lo que me va a pasar. Estoy jugando con un gran maestro, si el otro me pide tablas, que él es el gran maestro, es porque seguramente se siente inferior, ¿no? Y a lo mejor está perdido, pero en lugar de seguir jugando, digo, no, es que ya sé qué me va a pasar, voy a terminar perdiendo la partida porque me voy a apurar de tiempo y no voy a llegar a las jugadas y voy a cometer una bobada y entonces acepté el empate. Hoy me arrepiento, tenía que haber jugado, ¿no? Aunque hubiera perdido, tenía que haber jugado, hubiera aprendido más, ¿no? Pero bueno, siempre es un gran maestro y te sientes bien porque le empatas, pero no es el punto, ¿te das cuenta? Sí, 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 claro. ¿Sí? Entonces yo diría que, en resumen, como consejo te daría, trabaja diario en tu ajedrez y planteate metas a mediano plazo, a corto plazo. Por ejemplo, corto plazo, viene la Copa Independencia. Bueno, quiero jugar la Copa Independencia el 16 de septiembre. Bueno, tengo tiempo para preparar, tengo un par de meses, voy a tratar de preparar algo, ¿no? Por ejemplo, eso lo he estado diciendo en mi canal últimamente. Yo decidí el Divis, ¿conoces al Divis? Sí, el gran maestro, ¿no? O es maestro internacional, no recuerdo. Maestro internacional español que se casó con una mexicana. En una entrevista que le dije, bueno, ¿qué tiene que hacer un jugador cuando se acerca un torneo, ¿no? ¿Qué entrena o qué hace? Y me dice, táctica, mucha táctica. Y es lo que estoy haciendo. Estoy estudiando a diario táctica. Hay muchos libros de táctica y estoy estudiando desde los más simplones, ¿no? Que son, por ejemplo, 1001 combinaciones de mate, 1001 sacrificios brillantes. Los dos son de Reinfeldt, son antiguos, libros antiguos, pero que tienen 1000 posiciones, ¿sí? Después hay otros de jugadores más modernos, o sea, de autores más modernos, también con 1000 posiciones. Y yo hago 50 posiciones por día, ¿sí? O sea, en 20 días termino con un libro de esos. Y voy con el que sigue, ¿sí? Es el método del carpintero, el Woodpecker Method, que es también 1000 posiciones, pero las tienes que repetir. Fíjate el tema de Woodpecker. Dice, hacen 2 semanas las 1000 posiciones. Después hazlas en una semana. Después haz las mismas 1000 posiciones en 3 días. Después vuelve a revisar las 1000 posiciones en un solo día todas. ¿Y eso qué está haciendo? Está tratando de meter en tu subconsciente esas posiciones, que las has visto 7 veces o 6 veces o 5 veces en estos ejercicios, cada vez con más frecuencia. Dice los autores de Woodpecker que eso fue la diferencia que los hizo hacerse grandes maestros. Yo no les compro mucho esa idea y estoy de acuerdo con un maestro internacional mexicano que es muy estudioso, que no me acuerdo ahorita su nombre, que me dijo también, yo tampoco le compro esa idea de que se hicieron grandes maestros después del Woodpecker Method, ¿no? Pero eso habla de que por ahí va la idea, ¿no? Entonces, estudien, trabajen duro en ajedrez, trabajen diario, y no hagan un esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día tenía mucho trabajo, terminé a las 11 de la noche de lo que tenía que hacer, y pues me tomé un café y me puse a hacer mis ejercicios. Hay que hacerlos diario, diario, diario. Podríamos entonces asumir que tal vez lo mejor sea, antes de estudiar algún tema como apertura, sería ser un jugador táctico a nivel de rentabilidad en cuanto a estudio es lo mejor. Mira, yo te diría que déjame ver si puedo poner una analogía. Está bien, hay que estudiar aperturas porque nadie quiere perder rápido, ¿no? En Sí, la sí, apertura había sí, que claro. estudiar finales también y demás, ¿no? Hay que hacer muchas cosas en ajedrez, ¿no? No basta con hacer táctica y demás. Pero te voy a poner el problema a resolver. Tú no puedes jugar bien al ajedrez si no puedes ver las jugadas adelante. Si no puedes saber qué pasa. Y eso te lo da el ejercicio, la táctica, ¿sí? O sea, ¿sabes qué? Yo quiero cargar 200 kilos en el gimnasio. Bueno, no voy a empezar con 200 kilos. Empiezo quizás con 10 o con 20 o con 30, qué sé yo, ¿no? O sea, tengo que empezar poco a poco. No pretendas comerte el mundo a bocados porque no vas a poder, ¿no? Claro, es que yo también noto Sí, que muchos ajedrecistas centran su esfuerzo en cuanto a estudio a exclusivamente estudiar aperturas, y los clickbait precisamente en YouTube casi siempre son gana en 20 jugadas con tal apertura, ¿no? Y sí. yo creo que eso es completamente un error, dejar de lado el estudio táctico, el estudio de finales, y al final siento que por eso mucha gente se queda estancada en un mismo nivel. Sí, yo creo que sí. Mira, había un maestro internacional mexicano que ya falleció, Escobedo, que jugaba muy bien, me caía muy bien, era un buen tipo.
y Escobedo una vez comentó que él sabía 30 variantes de la Caro Can o algo así, ¿no? Y yo pensé para mis adentros, dije, ¿y eso qué? Te juego la jugada 31 que seguro no conoces. Te juego la variante 31 y ya perdiste, te saqué de lo que conoces. No se trata no es memoria, el ajedrez no es un juego de memoria, es un juego de lógica. Y entonces necesitas aprender a entender cuál es el medio ambiente, ¿no? O sea, mira, hay dos maneras de hacer muchas cosas en la vida. Yo, por ejemplo, puedo ir a comprar algo y llegar a una tienda y decirle, hey, atiéndeme, dame lo que te estoy pidiendo. ¿Sabes cuándo me van a atender? Nunca. Nunca. Entonces hay protocolos, ¿no? Hay protocolos entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues usar el protocolo correcto, que en ese sentido es hablar o sea, no grites, ¿no? Pide las cosas por favor y probablemente te van a atender mejor, ¿no? Lo mismo pasa en ajedrez, ¿no? No es que puedes estudiar 1 millón de aperturas, pero eso no te va a hacer un mejor jugador. Si no puedes ver las jugadas adelante, no puedes jugar bien. Entonces tienes que entender cuál es el protocolo. Por eso he insistido con lo que hemos estado hablando acá en hacer táctica. Porque la táctica te enseña a ver las siguientes jugadas. ¿Sí? Mira, te voy a decir otro de los temas que pasa cuando estudias táctica. Ves una posición. Yo, por ejemplo, no pongo el tablero, lo hago desde el tablerito del libro, ¿no? Tengo una posición y no encuentro la jugada para ganar, ¿no? Entonces, lo que hago es, la dejo pendiente, la marco como no resuelta y sigo a la siguiente. Y después regreso al día siguiente a ver si puedo resolver la que no pude resolver. No me rindo y digo, a ver, voy a ver cuál es la jugada. Y si la veo, digo, ay, qué fácil, claro, era aquí, claro. Seguro esto lo veo en una partida de torneo. Eso es una falsedad. Si no lo ves en tu casa, tranquilo, sin ninguna presión, sin tener un rival enfrente, sin tener el problema del tiempo en el reloj, sin tener ningún problema, no ves la jugada, ¿qué te garantiza que la vas a ver en un torneo? O sea, vamos a ser sinceros y francos, ¿no? Si vamos a vivir engañándonos a nosotros mismos, pues entonces hagamos otra cosa que no sea ajedrez. Es como aquellos jugadores que hacen trampa jugando online, ¿no? Usando módulos, se engañan a sí mismos. Pues sí, o sea, está bien, a lo mejor ganan puntos en el elo de ahí. Por ejemplo, yo he visto muchos jugadores que me salen con que tienen 2300 en Lichess o en chess.com. Yo he llegado a 2200 con un esfuerzo brutal. 2200 y así brutal, ¿eh? O sea, esfuerzo brutal. Y ahí, o sea, por internet aparecen muchísimos jugadores que en mi vida he visto que todos son como grandes maestros. Todos tienen una puntuación maravillosa. Les pones cualquier problema y todos lo resuelven casi a ojo de buen cubero, ¿no? No es cierto. No nos engañemos, ¿sí? Todos esos jugadores que dicen que son geniales, los quiero ver en torneos. Es la prueba de fuego. Vayan a un torneo y jueguen. Y van a ver cómo los trata el mundo. No, si no es fácil. Mira, no sé si tú has estudiado una carrera universitaria o si estás estudiando. Sí. Soy mercadólogo. Bueno. Bueno, pues mira, yo estudié física. Yo cuando salí de la prepa, yo y Einstein nos llevábamos de a cuartos, éramos igualmente buenos. Cuando entré a la carrera, entré a la carrera de física. Un nuevo Einstein ha llegado, ¿no? Yo pensaba eso, ¿no? Pues el primer semestre me reprobaban. Sacaba 0 en los exámenes, 0. O sea, te dan una lección de humildad, no sabes nada. Tienes que trabajar durísimo. Ese es el mundo real, ¿no? No esperes resultados rápidos porque eso no existe. A menos que seas el más talentoso de la Tierra, pero mismo Carlsen, ¿sí? Carlsen es un caso muy especial, pero pasaron 3, 4 años o 5 años hasta que llegó a gran maestro, y eso porque su papá se lo llevó por toda Europa de torneo en torneo, ¿sí? Y tú dices, mira, fíjate, por ejemplo, el papá de Carlsen rentó su casa, se llevó a toda su familia por un viaje de un año completo de torneo en torneo para que el nene jugara al ajedrez, ¿no? ¿Sí? Y tuvo la suerte que le funcionó. Pero yo te pregunto, ¿cuántos papás habrá que habrán querido hacer lo mismo y que no ha funcionado? ¿No? Claro. De esos no sabemos, solamente conocemos las historias de éxito, ¿no? Como también el caso Polgar, ¿no? El famoso experimento Polgar, que fueron las 3 hijas que... No, y qué bueno que existe un experimento como ese, pero te pregunto, ¿cuántos de esos experimentos no funcionaron? Sí, estoy seguro que no es tan real como lo menciona el experimento Polgar, de que tú puedes crear un genio desde... Claro que no.
desde cero. Claro que no, eso no es cierto. O sea, vamos, tienes que... lo que hizo el papá Polgar es extraordinario en muchos sentidos. Primero, tenía 3 hijas, trabajaba, las tenía todo el día en casa, las tenía estudiando ajedrez. Cuando ya él ya no pudo enseñarles nada, tuvo que contratar profesores. Hay que traer el dinero para mantener a la familia, hay que trabajar y hay que mantener a las niñas que sigan su desarrollo. Fue una tesis, una prueba viviente de su tesis, pero la realidad de las cosas es que es un caso único, Sí. es un caso extremo y totalmente no es repetible, como tú mencionas. O sea, yo no veo que se pueda repetir de un momento a otro de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, el tema es ese. Hay que trabajar duro y hay que tener ambición y hay que tener motivación para trabajar, si no, no vas a ningún lado, ¿no? Me gustaría preguntarle sobre el mítico match entre Kasparov y Deep Blue. Desde su perspectiva como programador y también como ajedrecista, antes de que se diera el resultado final, ¿usted qué pensaba? ¿Cómo veía el panorama? ¿Pensaba que las máquinas en algún punto iban a vencer al hombre? Bueno, mira, en general yo nunca he dudado que las máquinas pueden resolver muchísimos problemas que los seres humanos pues, no podemos resolver, primero porque tenemos una estructura física que no nos lo permite, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero mover un árbol, pues traigo, o sea, yo no lo puedo mover con las manos, ¿no? Tengo que traer una maquinaria pesada que agarre el árbol y se lo lleve a otro lado, ¿no? O sea, y lo mismo pasa con los programas, ¿no? Lo que pasa es que si, el ser humano tiene mucho ego y se siente el centro del universo y siente que somos los buenos, ¿no? Somos los que somos el rey de la creación, ¿no? O sea, no, vamos, todos los animales están abajo de nosotros, pero resulta que intelectualmente los temas más comunes con que supuestamente tienen que ver con la inteligencia, como es el ajedrez, pues no habían sido atacados lo suficiente por por los programas. Y ahí tenemos el caso del turco, ¿no? La primera máquina que no era una máquina, que era un escritorio donde adentro se escondía un jugador de ajedrez y con un mecanismo muy sofisticado movía las piezas de un maniquí que tenía un turbante, por eso le decían el turco. Y se sabe que varios jugadores fuertes, maestros, jugaban en el turco, dentro del turco, ¿no? Pero era el sueño, ¿no? El sueño de hacer una máquina que jugara al ajedrez, ¿no? Y cuando es el match entre Kasparov y Deep Blue, pues obviamente, primero, lo ha dicho Kasparov varias veces, Deep Blue juega mucho menos que los programas que tenemos hoy en día en los teléfonos, para empezar. Claro. O sea, un programa del teléfono. Pero bueno, ahora, por otro lado, el programa de Deep Blue no es un programa de inteligencia artificial. Es un programa hecho como se hacían los programas antes. De cálculo ¿no? bruto, tengo entendido. De cálculo bruto, ¿no? De calcular 2 millones de jugadas por segundo y cosas así, ¿no? O 200 millones o qué sé yo. Entonces, en ese sentido, pues era otra cosa, ¿no? Y Kasparov lo ha dicho, ¿no? Que cometió errores terribles, ¿no? Ahora, hubo mucha presión. El libro que se llama Deep Thinking, que de Kasparov, habla de toda la historia del tema y Kasparov te puede caer bien o te puede caer mal, porque es un tipo difícil. Yo sé, yo lo veo así, yo lo veo, no, es un tipo fácil con el cual tratar. Pero lo que sí tiene Kasparov es que es muy honesto. Él acusó a IBM de hacer trampa, de que le había ayudado a seres humanos en las partidas, y en el libro se disculpa con IBM, ¿no? O sea, lo que sí es que hubo un cambio entre la primera máquina Deep Blue que se hizo, que Kasparov le gana, fue un experimento científico, pero la segunda ocasión, que fue en Filadelfia, no, en Nueva York me parece, la primera en Filadelfia y la segunda en Nueva York, en la segunda IBM iba a ganarle a Kasparov, ese era el tema. No era hacer un experimento, a ver si hacemos un programa que juegue bien, no, te quiero ganar, ¿no? Por eso hubo, y entonces ya no fue un match amistoso, un match con match entre jugadores fuertes, ¿no? Y entonces IBM hizo muy bien en desmantelar su máquina, ¿no? Y poner un sistemita ahí, no sé qué museo, creo que por internet puedes jugar contra el Deep Blue, contra el Deep Blue de esa época, pero cualquier programa hoy en día le gana a Deep Blue, o sea, la verdad, en ese entonces los programas no eran como ahora, estamos hablando de 25 años atrás, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, yo creo bueno, ya de por sí, en el año 2000 y demás, se hicieron varios encuentros entre máquinas y seres humanos. Había matches así
equipos de grandes maestros contra equipos de máquinas, ¿no? Y al principio las máquinas perdían muchas partidas contra los seres humanos. Eventualmente los programas mejoraron y empezaron a ganar más veces, hasta que ya se aburrieron. Ya no sirve. Ya no puedes poner las máquinas contra los seres humanos porque las máquinas nos aplastan, ¿no? Entonces, yo sí creo que entonces, mira, piénsalo de esta manera. Tú puedes correr a 30 kilómetros por hora, que es más o menos los 100 metros planos que se corren. O sea, un ser humano puede correr más o menos a 10 segundos y muy poco tiempo, ¿no? Distancias muy cortas, ¿no? Y pues una moto te gana, ¿no? Y no por eso eres más o eres menos, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues utilizas la moto como tu herramienta para moverte más rápido. Lo mismo pasa con los programas de hoy, ¿no? Pues juegan mejor que nosotros, está muy bien. Nos sirven para entrenarnos, nos sirven para saber por qué no estamos jugando bien, nos sirven para saber qué no estamos viendo que las máquinas sí ven. Yo creo que es una herramienta fundamental hoy en día, ¿no? Claro. Y ¿cree que en este momento, con el boom de la inteligencia artificial, que la tenemos ya prácticamente hasta en nuestros dispositivos móviles, puede haber un cambio en los programas de ajedrez? O sea, que estemos presenciando a lo mejor un hito en ese aspecto. Es difícil saberlo. Mira, había un alumno por ahí en la Facultad de Ciencias que quería hacer un programa de un ajedrez hexadecimal o en hexágono, no me acuerdo, tenía una idea así, un tablero diferente, ¿no? Y entre los temas que trataba decía probar su programa contra los jugadores fuertes, ¿no? Me pidieron mi opinión y yo le dije, pues es que no hay jugadores fuertes que jueguen la modalidad de ajedrez que tú quieres, ¿no? Entonces, no puedes probar. O sea, puedes jugar contra un jugador que juegue al ajedrez, pero no el ajedrez que tú estás promoviendo, que es una modalidad diferente, y no vas a ningún lado. Entonces, como que es una mala idea. Y te digo eso porque creo que no sabemos el futuro, ¿no? Los programas son muy fuertes, pero aún no resuelven el ajedrez. Y yo creo que el ajedrez no se va a resolver en esos términos. Ahora, los programas juegan muy bien, ¿sí? Pero finalmente recuérdalo tú, y no saben ni siquiera que juegan al ajedrez. Mueven bits y bytes de un lado a otro de la memoria y hacen una tarea. Por ejemplo, estoy escribiendo un artículo en un procesador de palabras, pero la máquina no sabe que estoy usando un procesador de palabras. No sabe ni qué es un procesador de palabras. Es más, me permite escribir, me permite guardar, me permite imprimir, y sin embargo no sabe que estoy haciendo procesamiento de textos, ¿no? Entonces, pues el punto es que está bien. Los programas han encontrado formas de valorar las posiciones de ajedrez que lo hacen mejor que los seres humanos, y pues saquemos provecho de eso. Te voy a dar un tip de una vez. ¿Quieres mejorar en ajedrez? Imagínate que estás en el año 75, fue cuando yo empecé más o menos a jugar y en torneos, ¿no? Y no había computadoras, ¿no? Entonces, ¿qué hacías? Pues ibas a torneos, ¿no? Ahora pues hay más información, hay más torneos, hay más de todo, pero suponte que por alguna razón no puedes salir, por ejemplo la pandemia. Bueno, pues te tengo noticias. Puedes tener en tu teléfono a un gran maestro en casa, ¿sí? Un gran maestro que juega a la hora que quieras, en la posición que quieras, con el tiempo que quieras, y puedes estudiar ajedrez y jugar contra un gran maestro. Los programas actuales hasta en el teléfono juegan con un nivel gran maestro. Entonces, fíjate esa idea, ¿sí? Es como tener un sparring, ¿sí? ¿Sabes lo que es un sparring en Sí, el box, sí, no? sí, claro. ¿Sí? En el box tienes un sparring que marca los golpes, no te golpea, ¿no? Porque estás entrenando, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes un gran maestro en casa. Imagínate que te digo hoy, ¿sabes qué? Te voy a dar la cantidad de dinero que tú quieras para que contrates un gran maestro para que te entrene y juegues contra él. Tú vas a estar feliz. Pero si te digo que ya lo tienes, si te digo que está en tu teléfono y que lo puedes usar, ¿no? Y gratis, ¿no? Y gratis. Y ya si te quieres poner muy roñoso, pues te compras un programa que como el Chess Genius que cuesta $5, ¿no? Se llama Chess Pro. Cuesta creo que 5 o 10 dólares. O sea, y que juegas 2600. ¿Cuándo podías tener eso, no? Entonces saquemos provecho de estas tecnologías, ¿no? Que son fascinantes y están al alcance de todos. Esa es la verdad. Stockfish es gratis, ¿no? Hay un tema en cuanto a los motores de ajedrez que a mí me llama mucho la atención, que muchas veces en posiciones de finales
no terminan de comprender como un humano la posición. Hay un final que me parece muy instructivo, que es rey y dama contra alfil y torre contra rey, que son Ajá. tablas teóricas y el rey está en la esquina. Ah, sí. Y el módulo de ajedrez te marca una ventaja de más 3 más 4 puntos para el jugador que tiene la dama y realmente No puede ganar. Sí, no pueden ganar. Es algo sí. que me causa mucha gracia de los motores. Bueno, déjame decirte que también hay que considerar que primero que los jugadores de ajedrez en un momento dado, este, y, bueno, su manera de estudiar es otra, ¿no? Por un lado. Y, y el Rousset, que es un maestro internacional de ajedrez fuerte, me decía una vez, lo que pasa es que el ajedrez es varios juegos en el mismo juego. No es lo mismo jugar en la apertura que jugar el final, ¿no? Por ejemplo, siempre se dijo que Kasparov, pues sí, el jugador más fuerte de todos los tiempos probablemente, pero él era malísimo en los finales, comparado contra otros grandes maestros, desde luego. Y la razón que decían era porque Kasparov en general aplastaba a sus rivales antes de llegar al final. Cuando llegaba al final no jugaba con la presión reconocida porque no sabía tanto de finales, porque no los tenía que estudiar tanto, porque no tenía esa práctica como Carlsen, por ejemplo. Carlsen tiene un libro con, bueno, más de un autor le ha escrito sobre los finales de Carlsen, ¿no? Que es como un mago en el final, ¿no? Encuentra cosas increíbles. Entonces, bueno, pues yo creo que es que el ajedrez por eso es tan difícil, porque no es un juego, son varios juegos en el mismo juego, ¿no? Sí. Primero juegas la apertura de cierta manera, después el medio juego es otra cosa y el final es otro juego, ¿no? Y también en cuanto a Kasparov, su contribución, yo creo que como campeón mundial fue darnos un repertorio de aperturas súper amplio. Digo, a diferencia de Carlsen, que a veces juega líneas mucho más sencillas, Kasparov se metía en complicaciones superposicionales en cuanto a sacrificios y cosas Sí, bueno, interesantes. sí, no, desde luego, no, yo creo que la contribución de Kasparov y de jugadores de esa categoría tiene que ver también con lo que han escrito, ¿no? Sí, Kasparov tiene 40 libros escritos entre libros de aperturas, sus grandes predecesores, su autobiografía en 3 tomos, tiene todo un análisis de 5 tomos sobre el ajedrez moderno, como La o vida imita el sea, ajedrez también es muy buen libro. sí, exactamente, o sea, tiene de todo, ¿no? Y bueno, pues son gente que están en mil cosas, o sea, por ejemplo, los libros de mis grandes predecesores, todos los análisis son de Kasparov, pero toda la parte, digamos, cuando hablan de Fischer, de toda la parte histórica, no la escribió Kasparov, la escribieron otros 4 o 5, ¿no? Que están ahí apoyando al sistema, ¿no? A la idea del proyecto. Pero eso no le quita mérito, ¿no? Al contrario, es un esfuerzo brutal. Yo creo que además de ser uno, si no el mejor jugador de todos los tiempos, es uno de los que más contribuciones tienen para los demás. Por ejemplo, Fischer, muy bueno, pero Fischer solo escribió un libro, ¿no? Que se llama Mis 100 memorables partidas, ¿no? Y Ya que, tiene lo que se llama Fischer enseña ajedrez, que ni siquiera lo escribió él, ¿no? ya que tocamos el tema de Fischer, ¿por qué cree que haya decidido no defender su título una vez que se convirtió en campeón mundial? Mira, yo te voy a decir qué opino de Fischer. A Fischer lo he estudiado con el Silvio Pla, el maestro FIDE de Argentina. Tengo un libro, ¿no? Que se llama Bobby Fischer es más grande. Y yo creo, es una especulación desde luego, primero, que Fischer era un tipo que era muy estricto con sus propias reglas. Por ejemplo, cuando Botvinnik era campeón del mundo, Fischer hizo una declaración y dijo, yo reto a Botvinnik por el campeón del mundo y le doy 2 puntos de ventaja y le gano el campeonato mundial. Y bueno, pues es una bravuconada de Fischer, ¿no? Bueno, pues resulta que cuando jugó el campeonato del mundo, Fischer perdió las 2 primeras partidas. Perdió la primera en una posición super tablas y la segunda no se presentó a jugar. Hizo O sea, un alfil por H7, ¿no? Donde le encerraban el alfil, una cosa lamentable, triste. lamentable. Y bueno, le han encontrado que Timan encontró que había tablas, qué sé yo, pero todo 27 trucos, ¿no? Que no encontró Fischer. Pero, y después no se presenta la segunda partida. Entonces le dio 2 puntos de ventaja a Spassky. No a Botvinnik, porque Botvinnik ya no jugaba, pero se los dio a Spassky, ¿no? Y yo creo que Fischer era muy estricto en ese sentido. Y ahora, cuando llega Karpov y gana el derecho de jugar contra Fischer,
Fischer se sorprende un poco porque él esperaba jugar contra alguien de su época, ¿no? A un jugador, otra vez Spassky o Petrosian o un nombre al jugador que quieras de la Unión Soviética, ¿no? No, le toca de pronto Karpov, ¿no? Que acaba de salir, que es la nueva estrellita del sistema soviético, ¿no? Y entonces Fischer ya no le gusta la idea. Y aunque él puso sus reglas, ¿no? Le decía, no, yo jugamos sin empate a 10 partidas, lo cual es una locura, ¿no? A quien gane las primeras 10, ¿no? Pero si empatamos 9-9, yo sigo siendo el campeón. Pero eso es muy gacho, porque el retador tiene que ganar 10-8, ¿no? Sí. Entonces nunca se aceptó esa regla, y Fischer, como era muy estricto con sus ideas, dijo, pues no juego y ya, se acabó, y háganle como quieran. Yo no creo que haya sido miedo, ni mucho menos, simplemente él siempre tuvo sus ideas muy estrictas, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Ending, el final de uno de los biógrafos de Fischer, bueno, ahí dice que Fischer se mandó quitar las amalgamas de los dientes que tenía, porque decía que los rusos lo estaban interfiriendo con ondas radiales, qué sé yo, y traducción, perdió varias piezas, varios dientes, porque pues empezó a tener problemas en la boca, ¿no? Entonces, pero pudo más su manera de ser, ¿no? Te pongo un ejemplo de Fischer, muy Fischer, ¿no? Cuando era jovencito y cuando ya demostraba un talento increíble, un millonario lo llamó, y entonces Fischer fue a verlo y le dijo, mira, yo te puedo patrocinar todos los torneos a los que puedes ir. La única condición que te pongo es que cuando ganes, digas que ganaste gracias a mí. Y Fischer, ¿tú qué hubieras hecho? Yo hubiera hecho, tengo que decir que gracias a tu ayuda yo gané el torneo, adelante, no tengo ningún problema, ¿no? No, Fischer dijo, no, yo gano por mí mismo, ¿qué te pasa? Y no quiero saber nada de ti. Entonces, Fischer perdió la gran oportunidad de poder jugar muchos otros torneos, de poder conocer otros tipos de ajedrecistas, qué sé yo, ¿no? De tener una carrera menos complicada, menos difícil, por falta de fondos, ¿no? O sea, vamos, si te digo yo te voy a apoyar, yo te voy a dar una lana para que vayas por el mundo, pero cada vez que tengas éxito, dices que gracias a Manuel, tú estás ahí. Pues, ¿qué más da? ¿No? Claro, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más da? ¿No? Quedas bien con el tipo y ya. Una vez le dijeron a Fischer que jugaba por los hoteles Hilton. Y Fischer dijo que si le pagaban $1,000,000, él jugaba. En el saco con el logotipo de los Hilton, de los hoteles Hilton. Y Larsen comentó, es una manera de decir que no, porque sabe que no le van a pagar $1,000,000, ¿no? Pero, y entonces te digo, yo creo que Fischer era muy estricto con su manera de pensar. Yo hubiera pensado un poquito más afuera de la caja, ¿no? Sí, bueno, está bien, ¿quieres que diga que gané porque tú eres maravilloso y me estás pagando mis viajes? Está bien, lo digo, ¿qué pasa? No pasa nada. Y las veces que quieras te lo digo. Y cuando me pregunten, oye, ¿ganaste porque fulano te patrocinó? Sí, gané porque me patrocinó. ¿Qué más da? Sí, Carlsen es lo que hace. Carlsen es un anuncio viviente. su saco en los torneos tiene publicidad. Aquí en todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Y no pasa nada, ¿no? Y Sí, no pasa nada. Pero bueno, pues yo por eso creo que no creo que haya sido miedo, simplemente lo rebasó la época, ¿no? sí. Lo rebasó y cuando quiso poner sus propias reglas le dijeron, pues sí, están muy buenas tus reglas, pero estás como pues, poseído y no se puede. Entonces, pues no juego, pues no juegues. A mí me sorprende mucho la escuela soviética y el fomento que tiene ese país en cuanto al ajedrez, que hasta el día de hoy siguen siendo potencia ajedrecística. Bueno, déjame decirte que ya no es la potencia de antes, ahora están los chinos y están los de la India, ¿no? Que están haciendo muy buen trabajo, incluso Carlsen lo dijo, en la India están haciendo un gran trabajo, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que habría que agradecerles, nadie le ha hecho un homenaje a los soviéticos, porque gracias a que, pues por cuestiones ideológicas si quieres, los soviéticos decidieron poner el ajedrez como un tema casi de que los soviéticos somos mejores porque pensamos y el ajedrez es un juego pensante, ¿no? Gracias a este desarrollo que empezó con el comunismo, ¿no? Pues
lograron que el nivel del ajedrez aumentara considerablemente, ¿no? Se juega el ajedrez como se juega hoy en día gracias un poco a todo este trabajo de los soviéticos por tantos años, ¿no? Y eso hay que agradecer, ¿no? Tenemos información y entendemos mucho más gracias a que se apoyó en su momento, ¿no? Hoy mismo Kasparov dice, ¿no? Que Rusia está de capa caída, ¿no? Ya no es la meca del ajedrez, ¿no? Ahora son los de la India o los de China, ¿no? Yo creo que aún tienen gran potencial, porque, por ejemplo, el match anterior, Sergei Karyakin contra Magnus Carlsen, fue un jugador ruso. Sí, Eh, claro. Sí, el match actual, Dean Liren contra Ian Nepomniachtchi, fue un jugador ruso. Entonces, yo sí creo que sigue siendo si no la escuela más importante, una de las más importantes ajedrecísticamente hablando. No, sin duda tienen todos los méritos. Ahora, nada más calcula que en los últimos, que 20 años, no hay un campeón mundial. Después de Kravnik, creo que ya no hay campeón mundial ruso, ¿no? Estuvo Anand de la India, Sí, estuvo después Carlsen, fue Carlsen. o sea, desapareció, ¿no? El campeón mundial de la Unión Soviética o de Rusia, ¿no? Sí, bueno, de Rusia, ya la Unión Soviética ya no existe. Y ahora el chino le ganó a Nepomniachtchi, Sí. ¿no? Y Carlsen era de Noruega, y dime tú, ¿no? ¿Qué pasó ahí? No, digo, sin duda sigue habiendo grandes maestros durísimos y sigue habiendo un alto nivel, pero ya no compiten como antes, porque el ajedrez es muy duro, el ajedrez es muy duro. O sea, y si además estás en un ambiente donde ya el comunismo desapareció y Rusia es un país como cualquier otro, y ahí te das cuenta que pues cada quien se rasga con sus propias uñas y ya no tienes la ventaja de que el Estado te patrocine. Sí, claro. Sí, en fin, pienso que por ahí va. Y el tema polémico, ¿no? También que hubo de que Karyakin no disputó el candidato por su nacionalidad, por no querer jugar sin bandera. Bueno, déjame decirte, yo creo que Karyakin se equivoca. Te voy a decir por qué. Primero porque Karyakin es un jugador profesional de ajedrez. Eso es lo que sabe hacer. Esa es su profesión. Entonces, que le va a Putin y lo dice abiertamente y que apoya la guerra contra Ucrania, mira, mala idea. Meterte en cuestiones políticas porque ni te favorece. Tu opinión vale queso absolutamente sobre lo que piensan los que mandan a la guerra a la gente, ¿no? Sí, claro. Y finalmente quedas mal con todo un núcleo de personas que están en contra de la guerra, que es lo natural y lo obvio, y entonces pues te dicen, te sacan del torneo de candidatos porque estás apoyando a Putin, ¿no? ¿Qué necesidad tenías de andar diciendo eso? Si eres un jugador profesional, esa es tu chamba, ¿no? Tus opiniones personales son muy tuyas, pero son personales, no tienes por qué andar estrenando el apoyo de nada, ¿no? Y entonces cuando que la Copa Mundial que no puede jugar por Rusia porque está vetada por la cuestión política, y el otro dice, pues no juego, pues no juegues, hijo, pero tú eres el afectado, tú eres el ajedrecista, tú eres el profesional del tema, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo. A mí me choca usar trajes, me enferma la corbata, me pone de malas, ¿sí? Entonces yo no me contrato en una empresa donde tenga que ir de traje y corbata. No me importa lo que me paguen, ¿no? Pero quizás, y lo entiendo, quizás me estoy perdiendo de cosas por el relativo sacrificio de usar traje y corbata todos los días para trabajar, ¿no? A lo mejor un sueldo mucho mejor que el que tengo, ¿no? A lo mejor otras comodidades que no puedo tener, ¿no? ¿Qué sé yo, no? Entonces tú decides, al final de cuentas, qué quieres y qué no quieres. Yo creo que Kanyaki se equivoca porque él es un profesional. Ahora, si yo por no usar traje no trabajo en lo que sé, pues me parece que me estoy equivocando. Por suerte puedo trabajar en 1000 lugares donde no me piden que use traje, ¿no? Es un ejemplo burdo, pero creo que queda claro, ¿no? Va muy por la línea su ejemplo. Ya para ir finalizando la entrevista, me gustaría saber cuál es su opinión y también un poco sobre su experiencia en cuanto al fomento del ajedrez por parte de la FENAMAC. Bueno, te voy a decir, mira, cada vez que me preguntan esas cosas, tengo sentimientos encontrados, porque yo me llevo bien con el presidente de la Federación de Ajedrez, con el doctor Mario Ramírez Barajas, que me cae bien, es un buen tipo, ¿no?
siempre ha sido muy amable conmigo, siempre me ha escuchado, no tengo ningún problema en ese sentido. Pero cuando hablo bien de él, entonces, tú eres de la FENAMAC y tú ibas en contra de los ajedrecistas y no sé cuántas tonterías, ¿no? No, o sea, yo lo que veo es que hay más ajedrez que nunca. Tenemos el centro de alto rendimiento, no solamente en la Ciudad de México, sino creo que hay uno en Chiapas y otro en Colima, y no sé si hay otro más en el norte, que ha pasado la federación, a través de un fideicomiso que de alto rendimiento que les han dado dinero para poner este tipo de cosas, ¿no? En la Ciudad de México, en Los Pinos, que si algo ha hecho bien el PG, es lo único que me parece que ha hecho bien, pero bueno, si algo ha hecho bien es hacer que Los Pinos sea un centro cultural. Y ahí está el centro de alto rendimiento de la Federación de Ajedrez. Y se hacen torneos. Se acaba de hacer el torneo senior, el nacional senior. Y el premio, no hubo premio en dinero, pero el ganador, los ganadores de mayores de 50 años y mayores de 65 años, se ganó su derecho a ir a jugar a Italia el campeonato mundial senior. ¿Cuándo se había visto eso? Se ganó su derecho y le van a pagar los viáticos a esos dos jugadores, ¿no? Igual, viene un campeonato nacional juvenil ahora, ¿no? Y creo que después viene un panamericano que se va a jugar en Los Pinos, me parece, ¿no? El nacional abierto tuvo 1,200 jugadores, récord nacional, ¿no? Entonces no podemos negar que se están haciendo bien las cosas. Hay más dinero que antes también, ¿no? Y sí, todo es perfectible, ¿no? Por ejemplo, en el Nacional Abierto faltaron relojes. Yo creo que los rebasó el evento, ¿no? Y entonces me consta, compraron relojes así a los que vendían relojes en ese momento para tratar de paliar el problema, ¿no? Y si lo resolvieron o no, esa es otra discusión. El punto es que quizás lo rebasó en ese momento. Yo creo que hay más ajedrez que nunca. Creo que tenemos una sede envidiablemente bonita y muy, muy atractiva para ir a jugar. Creo que hay más ajedrez que nunca. Creo que hay más recursos. Y yo no tengo problemas en aplaudir lo que se hace bien, ¿no? Hay cosas que no me gustan, ¿no? Por ejemplo, y se lo dije a Mario Ramírez Barajas, ¿no? A mí yo no estaba de acuerdo en cómo elegían a los jugadores para ir a una Olimpiada. Eligieron a un chico que creo que vive en Querétaro para la Olimpiada pasada, de la nada, ¿no? Un jugador de 2,200, yo creo, ¿no? Y no es que juegue bien o mal, ¿eh? Es más allá de eso. No se ganó su lugar, fue a dedazo. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, bueno, si va a haber dedazo, que sea bien claro. Que tú me digas, van a ir el campeón nacional, va a ir el segundo lugar, va a ir el que gana su lugar en tal torneo, va a ir el mejor juvenil que tenemos, va a ir el que tú quieras. Los voy a elegir todos a dedazo. Está bien, elige todos a dedazo, pero pon las reglas claras, por escrito. Y me hicieron caso, ¿no? Entonces yo diría que más allá de las cuestiones políticas, porque ahora, pues sí, mira, lo podemos ver con la política mexicana, ¿no? Ahora que ya la carrera presidencial ya se echó a andar, bueno, pues ahora tenemos a Ebrard que sabe todo, ¿no? Y la Sheinbaum al rato va a salir con que ella sabe cómo resolver todo. Y después el otro, Adán López, Adán Augusto, ¿no? Creo, ¿no? Sí. También va a salir con que él sabe qué hay que hacer. Bueno, y el anterior, ¿por qué no lo hizo? ¿Que el otro no sabía o cómo? ¿No? O sea, ahora todos saben, ¿no? Igual pasa con la federación. Te voy a decir lo que decía un amigo mío. Decía que en México, todos los mexicanos que les gusta el fútbol, somos el director técnico de la selección. Nosotros sí sabemos lo que hay que hacer, no el cretino que está parado ahí que toma las decisiones. El director oficial es un idiota. Nosotros sí sabemos, ¿no? ¿Por qué no metieron a Hugo Sánchez en el partido contra no sé quién? ¿Por qué no hicieron no sé qué? Todos sabemos. El que no sabe es el que está ahí parado, el que tiene el puesto. Pues es así. Entonces, a ver, te pongo un ejemplo. El torneo Carlos Torre. El torneo Carlos Torre en Mérida lo organizaba Preve, un físico, a todo esto, ¿no? Bueno, Preve fallece y siempre fue criticado que seguro se llevaba dinero, que seguro era su negocio, que quién sabe qué. Bueno, Preve soltó dinero para premios, para 1,000 cosas. Por mí una vez fue al aeropuerto, por mí. O sea, sabía que llegaba y me llevó a mi hotel, ¿no? Preve era un tipazo. Cuando yo ya me tomo un taxi, me voy, ¿no? No, tuvo la de gentileza y la buena onda, yo pagaba
yo pagaba solo mis comidas, creo, me patrocinaba, y el avión, y me pagaban el hotel y demás, ¿no? Entonces, siempre se portaron muy amigos conmigo, ¿no? Y cuando muere Preve, no, entonces decía, es fácil criticar al que está, ¿no? Pero yo creo que se han hecho cosas que antes no se hacían, ¿no? Por ejemplo, tú no estás para saberlo, pero porque ¿qué edad tienes tú? Tengo 24 años. Con 24 años no estás para saberlo, pero a las Olimpiadas iban los que se podían pagar su boleto antes. No iban los mejores, iban los que se podían pagar el boleto a la Olimpiada, ¿no? Entonces, bueno, ya hay muchos vicios que se han terminado, ¿no? O sea, y yo creo que están haciendo las cosas y poco a poco, y creo que vamos por cierto camino. No es quizás el más adecuado. Rusek, el maestro internacional, tiene su propia postura acerca de cómo, a quién hay que entrenar, qué hay que hacer para mejorar el ajedrez, pero no está en el tema, ¿no? Él lo critica y con razón, en algunas cosas tiene razón, otras no coincido tanto, pero creo que está haciendo un trabajo mejor que el que se hacía antes, ¿no? Por ejemplo, hoy me llevo bien, bueno, nunca me llevé mal, pero hoy me llevo mucho mejor con Raúl Hernández, que fue el presidente de la federación antes de Mario Ramírez Barajas. Me lo encontré el otro día a Raúl Hernández en el campeonato nacional, y me invitó al campeonato de Aguascalientes, que se hace en agosto, ¿no? Que voy a jugar con Rey Enigma, ¿no? Ese es el plan, por ahí ese va a estar bueno. Y me invitó y por ejemplo, cuando fue presidente Raúl Hernández, él prometió un plan para sacar grandes maestros en 4 años o en 8 años, o así. No, pues nada de eso pasó, ¿no? Y lo entiendo, no pasó porque no había suficientes fondos ni dinero. Y Raúl tenía que padecer para conseguir los apoyos, o sea, también hay que entenderlo, ¿no? Y pues entonces, está bien, pienso toda esa problemática, muy bien, entonces tampoco me prometas lo que no vas a poder cumplir, ¿no? Claro. Entonces no me quedes mal, ¿no? Entonces yo sí creo que, así, en resumen, yo creo que la federación está haciendo un trabajo razonablemente bueno, creo que siempre habrá manera de que mejore, pero no creo que lo haga mal y creo que escucha a la gente. A mí me han escuchado. Les Claro. dije el otro día, le dije a Mario Ramírez Barajas que le iba a escribir sobre una propuesta para que se hagan torneos de grandes maestros en México, trayendo gente de Cuba, trayendo gente de Estados Unidos, que hay montones de grandes maestros que juegan, que salieron de la Unión Soviética y se fueron a vivir a Estados Unidos y que juegan por Rusia. Entonces te traes a 3 o 4, los tienes jugando un torneo de 10 rondas, o sea, 10 días o 12 días, los pones en un hotelito y generas normas de gran maestro. Y también también hay que pensar en el alto rendimiento, no solamente en todos los demás, ¿no? Sí, 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 Entonces por supuesto. yo creo que hay buen trabajo que se hace, pero bueno, a ver. Sí. Yo quizás a lo mejor el único tema que tenga con la FENAMAC sería el tema a nivel de asociaciones estatales. Hay algunos estados que trabajan más que otros y eso a veces genera ciertas inconformidades con el gremio ajedrecístico. No lo dudo ni tantito, creo que Guadalajara, creo que, bueno, Jalisco tiene algún problema así serio. Soy este, precisamente, bueno, yo soy de Veracruz. En ajá, algún momento representé al estado en categorías juveniles ok, y me mudé a Guadalajara, Jalisco hace 6 años. Y en el tiempo que yo llevo viviendo aquí en Guadalajara no ha habido un solo torneo válido para rating nacional y es un tema pues muy triste realmente. no, estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, al final del día, vamos, no, o sea, la Federación Nacional de Ajedrez no es la única con ese tipo de problemáticas, ¿no? Seguramente hay otras federaciones, por ejemplo, las de natación, que tienen otro tipo de problemáticas también, ¿no? Incluso de que los jerarcas los de pantalón largo, ¿no? Se van a los grandes viajes y a los demás les tienen así, dándoles lo mínimo que se les puede dar, qué sé yo, ¿no? No, sí, yo entiendo que existe todo eso. Hubo una discusión el otro día, eh, porque la asociación de la UNAM eh, no es no es como la asociación estatal, no puede tener los mismos criterios porque no es un estado, ¿no? Entonces, la figura política en la cual se encuentra la UNAM y el POLI son diferentes. Entonces, por ejemplo, yo lo sé porque me lo dijo el doctor Ramírez Barajas,
que ni la UNAM ni el Poli tienen voto en las sesiones del Congreso de la Federación Nacional, o sea, como las federaciones estatales. Tienen derecho a voz, pero no a voto. ¿Por qué? Porque su figura jurídica es diferente. ¿Sí? Hay gente que le gusta, hay gente que no le parece, ¿no? Pero pues es la norma. ¿Qué te puedo yo decir? Me puede gustar o no, ¿no? Pero igual sé que te digo, en el presidente de la Asociación de Jalisco, creo que hace años que no hace un solo torneo, en fin, ¿no? O sea, no sé. Y lo único también que cabe resaltar que el mismo presidente es también primer secretario en la FENAMAC. O sea, es el presidente de la Asociación de Jalisco Sí. también es secretario, es el primer secretario en la FENAMAC. Ah, bueno, pues cuanti más eso habría que resolverlo de alguna manera. Yo no tengo, por ejemplo, de una vez te lo puedo decir abiertamente. Si alguien tiene algún comentario al respecto, yo se lo puedo hacer llegar a Mario Ramírez Barajas sin problema, ¿no? Para que se tomen acciones, a ver qué me cuenta, ¿no? Yo Claro. no, vamos, yo estoy en la mejor disposición porque lo hago por el ajedrez, ¿no? O sea, vamos, yo ni trabajo en la Federación de Ajedrez, ni gano un sueldo, ni me pagan, ni me dan viáticos, ni nada de nada de nada, nunca, ¿no? Cuando yo estuve haciendo un programa para el rating de la Federación de Ajedrez, que eventualmente me tuve que salir por falta de tiempo, y entonces lo tomó alguien y lo hizo, o no sé si lo hizo o no, pero bueno, arregló el tema del rating, y y cuando se lo dije a Mario Reméndez Barajas que yo quería hacer eso, le dije, pero no quiero cobrar, no vengo a pedirte chamba, lo quiero hacer por el ajedrez, y lo vuelvo a decir aquí, si tú tienes que alguien te mande una queja, una problemática a resolver, yo se la paso directamente y no le hace caso a la federación, yo se la paso al presidente de la federación, él me atiende, él siempre me ha atendido, es un tipo que escucha, pues, ¿no? Y muchas gracias por abrir ese canal de comunicación. Muchas veces incluso, le comento mi experiencia, yo soy una persona que le gusta promover el ajedrez. Ajá. Formé un club aquí en Guadalajara y he solicitado el apoyo de la asociación estatal para hacer torneos válidos para Rating Free, simplemente para que nos den el aval. O sea, Ok. no les estamos pidiendo ni siquiera un recurso y por correo electrónico no nos contestan, no nos contesta por teléfono, por WhatsApp, el encargado de la asociación estatal, y tampoco nos da el permiso de afiliar nuevos clubes. Es un tema realmente muy extraño porque yo, siendo de Veracruz, que he visto cómo trabaja una asociación que creo yo que hace bien las cosas, Sí. un- contrastar esto es muy triste, pues. Bueno, pues te voy a decir una cosa, escribe, ponlo en papel, mándamelo, y con todo gusto, yo de veras con todo gusto se lo mando a Ramírez Barajas, sin ninguna broma, para que te dé una respuesta. O sea, vamos, yo creo que no hay mayor problema. O sea, quizás a lo mejor lo que te puede decir no te guste o no te solucione totalmente el problema, ¿no? Pero bueno, te va a escuchar y te va a decir lo que considere que debe hacer. Mi única promesa es que yo se lo mando. O sea, que estate seguro que Ramírez Baraja se entera. Y muchísimas gracias, de verdad, también por habernos concedido esta entrevista. Quiero también agradecerle de manera personal por el contenido que usted hace en redes sociales. Muchas gracias. Yo fui un gran mirador de cuando estaba en competencias de juveniles, por allá del 2015. Empecé yo en mi etapa de torneos y sus videos me ayudaron mucho a nivel personal a mejorar mi juego en su momento. Y Pues qué bueno. Al final de cuentas, mira, ayer me encontré, ayer que tuve que ir que tuve que ir al supermercado ahí con mi mujer a comprar algunas cosas que me pidió, que la acompañé. Un vigilante de la entrada del Walmart del Toreo me saludó, me dijo, veo tus videos, y dije, pues ya se cumplió, la meta se cumplió. Si la gente ve y la gente juega al ajedrez y la gente aprende algo, la meta del canal está hecha, y con eso estoy más que contento. Así que te agradezco mucho que sigas el canal y gracias por la entrevista, y para lo que sirva, aquí estamos. muchísimas gracias.